Buenos días, un saludo cordial, efusivo, cariñoso a todas, a todos y cada uno de ustedes quienes asisten a esta convocatoria que seguramente nos reconcilia con el pasado, con el presente, con el futuro. Un saludo muy cordial, obviamente, a Leila, a Amparo, a la viceministra. De verdad, qué honor compartir con ustedes este escenario. Hay tres personajes del mundo antiguo que a mí siempre me sedujeron. El primero bebió la cicuta con tal de defender una verdad. Lo acusaron de que estaba envenenando las mentes de los jóvenes a través de un discurso dialéctico de los helenchos, de preguntas y respuestas. Obviamente ridiculizó a todos los filósofos de su época, a los poetas, a los literatos, porque él estableció que definitivamente el ser humano debía hacerse preguntas y respondérselas. Era hijo de Sofronisco y de Fenareta. Xántipa se llamaba su esposa. Dicen que él logró educar tanta gente porque lo hacía en las plazas. Su esposa era muy mal geniada y entonces no podía llevar a sus estudiantes, a sus aprendices a la casa. Entonces lo hacía en las plazas. El segundo es el hijo de Filipo el Grande y de Olimpia. A sus 26, 27 años ya había conquistado parte de Asia y había llegado a las profundidades de Europa. Fue alumno de Aristóteles y tuvo la capacidad de ver en sus contradictores personas que podían aportarle mucho al imperio que él quería establecer. Y el tercero, independientemente de cualquier consideración metafísica, religiosa, trascendente y cosmogónica, era hijo de José y de María. Nada más ni nada menos que se le enfrentó al imperio más grande que ha tenido la humanidad, hablando de la libertad, que hoy podríamos llamar autonomía, y de la igualdad, que hoy podríamos llamar justicia. Planteó que todos los hombres y todas las mujeres éramos iguales y que éramos libres. Y eso que dividió tantas tendencias ideológicas en el siglo pasado, hoy es prácticamente evidente. Pues bien, Sócrates, Alejandro Magno y Jesucristo tenían algo en común, y es que eran coherentes. Coherentes entre lo que pensaban, decían y hacían. Todos tres finalmente dieron su vida por unos ideales que habían construido y por los cuales tuvieron la capacidad de entender que merecía todo defender esas convicciones. Y pienso, Aleida, que Silvestre ha sido eso, coherente a través de su historia. Y por eso me parece que es fundamental resaltar la labor que ustedes hacen. Últimamente lo hago en todo lado. Al principio, pues, como que no nos reconocíamos, esa capacidad estaba muy limitada, pero hoy lo hacemos, porque ustedes son los que han mantenido la historia del Servicio Nacional de Aprendizaje. Una historia que fundamentalmente debe tener un proceso, continuar el camino. Cuando el presidente Petro me propuso que fuera el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, alguien decía que hay puestos que uno busca toda la vida y nunca le llegan. En cambio hay otros que nunca busca y le llegan. Cuando él me propuso, yo dije miércoles, pero pues como decían, ¿y por qué yo decimos en Boyacá? Me hizo una encomienda. Me dijo, el SENA debe ser un SENA casi campesino.
Y se trataba entonces, o se trata, de reivindicar uno de los postulados que tuvieron los fundadores de esta institución. El SENA nace como un SENA campesino y como un SENA obrero. Algo que a veces es difícil explicar. Hace poco estuvimos escuchando al profesor Jan van der Ploeg, quizá uno de los que más conocen en el mundo de economía campesina holandés. Nos acompañó Germán Ramírez y después conversábamos, Amparo, con el profesor van der Ploeg y me decían, hombre, es difícil ver una unidad de lucha campesina y de lucha obrera, porque el marxismo lo que hizo fue dividir esos dos procesos. Uno recuerda y leíamos a Proudhon o leíamos a Chayanov, que eran campesinos y defendían al campesino como sujeto de cambio social, en contra de lo que planteaban otros, que el sujeto de cambio social era únicamente el obrero. Y ver al SENA unido alrededor de un propósito campesino, sin mezquindades, sin elaboraciones de clases, sino con el corazón abierto, es de verdad muy importante. Usted lo decía, viceministra, si hay héroes de la pandemia, son los campesinos y las campesinas. Ellos demostraron durante la pandemia que sí estaban organizados, nos dieron de comer durante tantos meses. Yo recuerdo cuando nos llevaron a encerrarnos en nuestras casas, uno veía en la televisión toda esa gente que en los supermercados se empujaba para comprar artículos y llevárselos en la canasta y dejaban los supermercados vacíos. Siempre me llamó la atención que la gente compraba mucho papel higiénico. Eso era más impresionante. Debe ser algo inconsciente. Y los campesinos y las campesinas demostraron que ellos organizadamente podían alimentar. Y ese es un reto que hoy tiene la humanidad. El reto es conservar la economía campesina, porque ellos son los que nos proveen la seguridad y la soberanía alimentaria. La seguridad como el derecho fundamental a nosotros consumir alimentos, y la soberanía como el derecho que tenemos no a consumir cualquier tipo de alimento importado, cultivado con semillas transgénicas manipuladas genéticamente, sino a consumir lo que nosotros queremos y que nuestro contexto nos ha dejado consumir. Hoy vemos que alimentos de nuestra idiosincrasia han desaparecido. Yo recuerdo la pomarrosa, la guava, el tamarindo, Boyacá casi no hay de eso, la chirimoya, y los hemos venido reemplazando por el arroz, el maíz y el trigo. 3 alimentos que más se consumen en el mundo, todos ellos cultivados con semillas transgénicas. Todo esto es un gran reto entonces, y ahí nos hemos concentrado. El otro gran reto ha sido la desterritorialización de nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje. Y la iniciamos por lo más grande, por desmontar el monopolio que tenían ciertas multinacionales de nuestros sistemas de comunicación, de nuestros sistemas. No ha sido fácil, y agradezco de verdad la comprensión de todos y cada uno de los integrantes de los sindicatos y de los trabajadores del SENA, porque ha sido difícil desmontar ese contrato. Seguramente vamos a tener impases, pero vamos a continuar recuperando para el SENA la autonomía que tenía antaño en ese sentido. Ya hemos construido el Sayuna, que reemplazó al LMS, un contrato que costaba alrededor de 80-90 mil millones
con la sapiencia y con el trabajo de compañeros de Risaralda y de Bogotá, se construyó con menos de 20.000 millones de pesos y quedará para el centro. Y lo mismo ese proceso de articulación que hacía solamente un integrador que costaba alrededor de 1.300.000 pesos y que seguramente para quienes vengan no costará más de 300, 400.000 millones de pesos, y a nosotros nos ha costado alrededor del 70%. Todos esos son retos que seguramente nos han distraído y que nos han quitado la atención en muchas otras cosas que hay que cambiar. Pero el cambio no se hace de un momento a otro, el cambio es algo lento, es algo pausado. Por eso a quienes a veces despistadamente se desencantan de este gobierno, yo siempre les digo, pero es que fueron 202 años contados a partir de la Constitución de Cúcuta, nosotros llevamos 2 o 3. No será posible hacer todos los cambios en 4 años. Yo termino dándole gracias a Dios, al pueblo colombiano, al destino, por haberme permitido vivir la epifanía de estar en un gobierno de izquierda. Quienes toda nuestra vida luchamos por eso, hoy sentimos que pudimos ver la tierra prometida. Mi madre murió el día en que eligieron a Petro, y mi hijo mayor me hizo la reflexión más hermosa de la vida. Me dijo: padre, mi abuela era tan sabia que murió el día en que sabía que tú ibas a tener una de tus mayores alegrías. Y así fue. Y por eso siempre lo digo y lo repetiré, mi promesa imperecedera, siempre vigente y actual, de que hasta que estos ojos puedan ver estos hermosos paisajes de la altiplanicie cundiboyacense, de nuestro Caribe colombiano, del Pacífico, de nuestra selva, hasta el momento en que mi boca pueda pronunciar palabras de paz, de amor, de fraternidad, de solidaridad, hasta el último momento en que podamos escuchar una buena música carranguera, un buen vallenato, un buen llanero, hasta ese último momento estaremos trabajando por esta Colombia del alma. Muchas gracias. Agradecemos al director por ese amable saludo y por asistir a este Encuentro Nacional de Juntas Directivas.